Muy buena gente, para el que no me conoce, me presento, mi nombre es Ulises Quevedo, soy gestor de los fondos de inversión de New Horizon. Al día de la fecha, 15 de septiembre del 2024, he desarrollado este breve video con la intención de brindar la información actual más relevante sobre el sector cripto, con el objetivo de responder con fundamentos cuál es el futuro más posible para las criptomonedas. Bien, comencemos. Para empezar tenemos este aspecto técnico muy importante, el halving. ¿Qué es el halving? Es un fenómeno programado que se materializa sobre la blockchain de Bitcoin. La blockchain, en términos criollos, para el que no la conoce, podría decirse que es el sistema operativo de Bitcoin o de cualquier criptomoneda. Este evento, el halving, ocurre aproximadamente cada 4 años y el objetivo del mismo es la reducción del 50% en la emisión de Bitcoin. Esto con el fin de reducir la inflación, generar escasez e incentivar a la minería. Bien, entonces veamos cómo afecta este evento a Bitcoin. Y para esto vamos a citar la ley de oferta y demanda, la cual nos dice que un aumento en la demanda o una disminución en la oferta provocará una subida de precios. Y en este gráfico podemos visualizar cómo el ajuste sobre el suministro de Bitcoin puesto en circulación con respecto a la evolución del precio. Bien, visualizamos en esta tabla que es solapado que en cada periodo de halving la oferta puesta en circulación de Bitcoin se ha reducido a la mitad y al mismo tiempo el precio de Bitcoin ha tendido a revalorizarse. Actualmente, tras el halving del 19 de abril de 2024, se minan por día 450 Bitcoin. Veamos ahora de todos estos Bitcoin puestos en circulación en manos de quienes se encuentran. Bien, se van a emitir en total solamente 21 millones de Bitcoin, del cual solamente queda poner en circulación o minar 1.25 Bitcoin, es decir, solamente el 6%. Bien, del supply total, el 57% está en manos de individuos, 11.27 millones. Es decir, estos bitcoins se encuentran en manos de personas como ustedes o como yo, que poseen fracciones de bitcoin, un bitcoin o varios miles de bitcoin en algunos casos. Bien, después el sector que quiero destacar es el sector del dinero institucional, es decir, empresas, fondos de inversión y gobiernos. Bien, dentro de esto, de los bitcoins que poseen los gobiernos, podemos aclarar que la gran mayoría de estos fueron incautados de hechos ilícitos y son pocos los gobiernos o países que han tenido la iniciativa, como El Salvador, de comprar bitcoins con el fin de resguardarlos en sus reservas. Vamos a profundizar un poco en las empresas e instituciones. Bien, comencemos con esta gráfica. Esta gráfica nos muestra la acumulación de Bitcoin por parte de las empresas públicas y privadas. Bien, entonces este dato nos refleja que las empresas estadounidenses poseen el 3.3% del suministro total de Bitcoin. Bien, este número ha crecido en un 587% desde el 30 de junio del 2020 y un 30% en los últimos 12 meses. Y se estima que las reservas empresariales de Bitcoin crecerán a una tasa de entre 204 y 519 Bitcoin por día hasta el año 2026. Recordemos que actualmente solo se minan por día 450 Bitcoin, es decir, la oferta no daría abasto para estos niveles de demanda. Pasemos a los fondos de inversión. Bien, el 10 de enero del 2024, los fondos de inversión más grandes del mundo salen al mercado a ofrecer sus ETF de Bitcoin. Los ETF son instrumentos o derivados financieros que le permiten a los inversionistas a acceder de forma más rápida o fácil a un activo, en este caso Bitcoin.
Podemos visualizar en esta gráfica las compras o ventas por parte de los distintos fondos de inversión de Bitcoin, bien, y a su vez cómo esto generó en tan solo 9 semanas una presión alcista que llevó al precio de Bitcoin a generar un nuevo máximo histórico, pasando de $38.500 a $73.794 en tan solo 9 semanas. Pero analicemos un poco más a detalles estos números para ver el verdadero impacto, ¿bien? Y cómo podemos aplicar nuevamente la ley de oferta y demanda. La emisión de Bitcoin versus las compras de los fondos de inversión en los ETF. Por un lado tenemos los números minados, que ya lo sabemos, y el número de Bitcoin adquiridos. El día 13 de septiembre obviamente se minaron 450. La demanda o las compras de Bitcoin fueron de 4.400. En lo que va de semana se minaron 2.250 y la demanda o las compras fueron 6.892 Bitcoin. Desde el 10 de enero, desde la creación de los fondos de inversión, de los ETF, se han minado 162.364 y las compras totales acumuladas son de 660.578 Bitcoin. Bien, ahora veamos con un indicador bastante conocido cómo impacta o cómo se puede calcular cómo impacta esta demanda frente a la escasa oferta que hay. Y para ello se ha desarrollado este modelo que es el Stock to Flow, el cual es un indicador que intenta predecir el valor de Bitcoin basado en la oferta y en la demanda. Bien, este indicador nos proporciona esta línea azul, bien, que intenta pronosticar el precio al cual debería estar Bitcoin en ese dado momento. Bien, vemos por ejemplo como en el 2016, tras el halving, que sería en esta zona, el Stock to Flow pronosticaba una subida vertical y estas líneas de colores representan el precio en ese momento y el precio del valor actual de Bitcoin. Bien, entonces vemos cómo el precio de Bitcoin acompañó el pronóstico del Stock to Flow, inclusive superándolo por cierta amplitud. En el 2020, tras el halving, que fue aproximadamente en mayo si no recuerdo mal, el Stock to Flow, la línea azul, predecía esta subida abrupta en el precio de Bitcoin, colocándolo por encima de los $100.000. Bien, en este periodo, en este halving, no lo superó, llegó a un máximo de $64.000 y luego entró en una fase de corrección. Actualmente, tras el halving del 2024, el Stock to Flow nos pronostica esta subida vertical, la cual el precio del halving podría llegar a replicar como sucedió en las veces anteriores, colocando al precio del halving en un promedio de $100.000 a $200.000 por Bitcoin. Entonces, ¿qué podemos esperar para los siguientes meses? Ya tenemos la certeza de que existe una oferta muy limitada por parte de este activo y una creciente demanda del mismo. Veamos ahora qué eventos y estadísticas importantes nos podrían dar más indicios sobre la dirección del precio de Bitcoin en el corto plazo. Comencemos con la temporalidad actual o el avance actual del ciclo. Bien, tenemos que desde el halving hemos avanzado un 10% en este ciclo, bien, lo que corresponde aproximadamente a 150 días. Si comparamos el comportamiento desde el halving en este avance porcentual, vemos como en los anteriores se ha encontrado en un comportamiento similar el precio de Bitcoin. Bien, posterior a este proceso, este porcentaje del 10% o 150 días, es que se viene una subida vertical. Bien, ahora tratemos de analizar un poco más a detalles las similitudes que hay en el comportamiento del precio de Bitcoin
en los diferentes ciclos que ya han transcurrido, ¿bien? Como por ejemplo en el 2016, que partimos de un mercado bajista, en el 2018 se replica, en el 2022 se replica, ¿bien? En el año previo a el año del halving, en el 2015, en el caso del 2016, en el 2019, en el 2023, vemos como el mercado cripto o el precio de Bitcoin empieza a salir de esta fase bajista para entrar en una fase lateral o en una alcista como en los últimos 2 años. En el año de Bitcoin podemos ver un año lateral o el inicio de un mercado alcista, bien, para entrar en el año posterior al halving, en el cual se dan subidas verticales, que es lo que deberíamos esperar para este 2025. Entonces, hemos visto cómo ciertos patrones se repiten con gran similitud. Pero, ¿qué eventos, aparte de la nueva demanda de dinero institucional, podrían darnos más garantías sobre la revalorización en el precio de Bitcoin? Por un lado, tenemos las elecciones presidenciales de Estados Unidos y por el otro, el primer recorte de la tasa de interés en el dólar americano. Veamos cómo puede afectar estos datos fundamentales en el precio de Bitcoin. Por un lado, el 5 de noviembre del 2024 son las siguientes elecciones. Si vamos a los casos anteriores, las elecciones del 2016, vemos cómo post elecciones del 2016 iniciamos una fase alcista. Como post elecciones del 2020 iniciamos una fase alcista, independientemente de qué partido ganara. En el 2016 ganó Trump, el mercado subió. En el 2020 ganó Biden, el mercado subió. Actualmente que gane Donald Trump podría conllevar una reacción sobrepositiva en los mercados, ya que en estas elecciones Trump se ha pronunciado pro cripto. De hecho, una de sus promesas es que va a hacer lo mismo que El Salvador, es decir, crear reservas monetarias basadas en Bitcoin. Bien. Por otra parte, la fecha decisiva, el 18 del 9, el miércoles 18 de septiembre, la Fed va a anunciar recortes en la tasa de interés. Bien. Esto a largo plazo puede favorecer bastante a los mercados en general y se debe a que una tasa de interés baja es causante de un aumento de la liquidez monetaria global. Esto es un precursor de ciclos económicos, es decir, si suben las tasas se retira dinero al mercado, si bajan las tasas se inyecta dinero al mercado. Y en esta gráfica podemos ver esta relación, ¿bien? Cada vez que se inyecta liquidez al mercado, Bitcoin ha tenido altos rendimientos. Cuando se retira dinero del mercado, vemos rendimientos negativos. Se inyecta liquidez, rendimientos positivos. Se retira liquidez, rendimientos negativos. Bien. Y la inyección va de la mano con la suba o la baja en las tasas de interés. Bien. Pero cabe destacar que este evento económico suele tomarse como un compra el rumor y vende la noticia, es decir, lo que causa una corrección en el corto plazo. En este ejemplo de la última baja de la tasa de interés que sucedió en el 2019, vemos cómo cuando se tomó esta iniciativa por parte de la Fed, el precio de Bitcoin tendió a corregir en el corto plazo, pero posterior a esto, debido a que es un dato fundamental y se inyecta liquidez, el precio de Bitcoin retomó la tendencia alcista que vimos en el 2021. Bien, cuando en el 2022 se empezaron a subir la tasa de interés, el mercado cayó. Bien, bueno, otros datos u otras estadísticas que podemos tener. Esta tabla nos muestra el rendimiento promedio mensual que ha tenido Bitcoin a lo largo de la historia. Bien, vamos a destacar los años en los que han sucedido los halving y vamos a comparar los rendimientos. Bien,
¿Qué nos indican estas tablas? Que en agosto y septiembre el promedio en general de rendimiento de Bitcoin es negativo, lo cual nos podría solidificar la idea de que si en septiembre bajan la tasa de interés, es muy probable o mucho más probable que el rendimiento sea negativo, es decir, de que se produzca una corrección, y esta misma podría ser la última corrección luego de una fase alcista de retornos positivos. ¿Y por qué? Porque el promedio para los siguientes meses, octubre, noviembre y diciembre, vemos cómo son rendimientos muy buenos, y más en entornos de halving. Bien, el promedio para estos meses es de un 30% para octubre, un 40% para diciembre y un 9.8% para diciembre. Bien, pero en en años de halving, el rendimiento de diciembre suele ser bastante alto. Bien, entonces, por último, les quiero mostrar este indicador, el cual es un indicador bastante importante. Es el precio realizado del inversionista a corto plazo. El mismo nos indica el precio promedio de compra de los inversionistas. Bien, ¿cómo se lee? Esta línea roja que vemos es el precio promedio al cual los inversionistas han comprado Bitcoin en el corto plazo. La línea negra es el precio real de Bitcoin. Bien, ¿qué podemos notar? Que en un cambio de tendencia, cuando el precio de Bitcoin se pone por encima de la línea roja, es decir, del precio realizado, entramos en una fase de cambio de tendencia. Bien, y en este momento, cada vez que el precio de Bitcoin se apoya o la perfora hacia abajo, se generan las mejores zonas de compra. Bien, actualmente nos encontramos por debajo del precio promedio realizado. Bien, y lo que nos da indicio de que estamos en una muy buena zona, y en el hipotético caso de que se produzca una corrección, debería ser también el último mejor momento luego de ver un rebote como ha sucedido en los anteriores casos. Bien, conclusión. Teniendo en cuenta los patrones sobre el precio de Bitcoin, los eventos próximos a suceder y la información proporcionada, podemos deducir que hay altas probabilidades que, en el caso de cumplirse una corrección en el valor de las criptomonedas, probablemente esta sería la última gran oportunidad de comprar criptos a precios decentes antes del desarrollo de un gran mercado alcista. Pero, como lo indica el título, la última gran oportunidad no es Bitcoin, ¿sí? A mi consideración, y según los datos que les voy a presentar, la gran oportunidad de obtener altas rentabilidades está en las altcoins. Veamos por qué. Comparemos los rendimientos que han tenido las demás criptomonedas, las altcoins, en los anteriores halving. En el 2016, Bitcoin en este ciclo obtuvo un rendimiento de un 4000%, comparado con monedas como Ethereum, que rindió un 12.500%, o Ripple y Dash con un 47.000% y un 12.560%. En el halving de 2021, Bitcoin rindió un 774%, frente a rendimientos como el de Ethereum con un 3000%, el de BNB un 5000%, el de Cardano un 7800%. Y ustedes me dirán, bueno, Ulises, pero existen 10.000 criptomonedas y cada día se crean más. Es casi una lotería acertar a qué criptos serán las más redituables como estas, ¿bien? Pero déjenme mostrarles cómo podemos aumentar nuestras probabilidades de comprar las criptomonedas más redituables. Veamos el top 15 de monedas más rentables en el 2021. Bien, ¿qué podemos destacar? En el top 1 tenemos con mayor rendimiento a Axie Infinity, un rendimiento de un
decir, si nosotros invertimos $1 en el mercado alcista del 2020, con Axie Infinity para el 2021 hubiéramos obtenido una rentabilidad de $20.000. Bien, ¿y qué podemos encontrar? ¿Qué patrón podemos sacar de todas estas criptos del top 15? Bien, por un lado, que Axie Infinity es una moneda perteneciente al sector de Play to Earn, juega para ganar. Es decir, esta moneda pertenecía a un proyecto de videojuegos. Dentro del top 15 podemos destacar a Sandbox en el tercer lugar con un rendimiento de un 18.000%, que también era una moneda del mismo sector. Y por el otro lado tenemos Mana, que también era una moneda del mismo sector. Entonces ya encontramos un patrón de que las monedas con mayor rentabilidad fueron en mayor medida las de Play to Earn. Después podemos también encontrar las de Ledger 1, las de solución de capa 1, como se le llamaban las Ethereum Key, nuevas blockchain con el objetivo de suplantar a Ethereum. Tenemos el caso de Matic, por ejemplo, con un rendimiento de un 16.000%, la famosa Solana con un 13.000%, Phantom, etc. Entonces, ¿qué encontramos? Que había un patrón en las cuales nosotros podríamos haber comprado criptomonedas de cierto sector y obtener altas rentabilidades. Entonces, veamos. Este es el top de mayor rendimiento según narrativa, según sector cripto, con mayor rendimiento en el primer trimestre del 2024. Entonces, ¿cuáles monedas han rendido más en este primer trimestre? Por un lado tenemos a la meme coin con un 1300%. Y en segundo y tercer lugar tenemos a los real world asset, que por sus siglas en inglés, que traducida significa activos del mundo real. Es decir, es el sector en el cual se desarrollan criptomonedas que buscan consolidar activos del mundo real como propiedades, por ejemplo, dentro de la blockchain o el mundo cripto. Y después tenemos la inteligencia artificial, el sector de criptomonedas que buscan integrar esta tecnología a la blockchain. Bien, estos dos sectores han rendido un 286% y un 230%, lejos de los altos rendimientos que hemos visto en el top 21. Pero tengamos en cuenta que esto es del primer trimestre, pre-halving, o sea, podemos destacar que ya hay un interés inicial antes del mercado alcista. Entonces hay altas probabilidades de que nosotros, armando un portafolio compuesto por criptomonedas de este sector, tengamos mucha posibilidad de obtener rendimientos del 20.000% a medida que finalice este ciclo de el nuevo halving, es decir, para el 2025. Ahora veamos alguna estadística del comportamiento de las altcoins. Bien, vamos a tratar de identificar en este gráfico que representa el valor total de todas las criptomonedas diferentes a Bitcoin, las altcoins. Bien, vamos a ver que vamos a encontrar un patrón de comportamiento muy similar a los cuales vimos en el precio de Bitcoin. Bien, en el halving de 2016, por ejemplo, posterior al halving, vemos como este mercado entró en una fase lateral, bien, una fase de distribución, para posterior a ello ver una gran revalorización como las que vimos en el top 15 del 2021. En el 2020 lo mismo, vemos como el mercado después del halving tuvo una ligera revalorización, pero prácticamente también era un mercado lateral, para posterior a ello entrar en una gran fase alcista. Actualmente nos encontramos en una situación muy similar a la de 2016, en la cual el mercado se encuentra en una fase lateral o inclusive de corrección. Lo que deberíamos esperar para este sector es que se venga una gran revalorización acompañando el crecimiento de Bitcoin. Bueno, para ir cerrando, podemos concluir en base a toda la información vista que es eminente el desarrollo de un gran mercado alcista en Bitcoin y las demás criptomonedas. Esto nos debería permitir especular sobre la inversión cripto en el corto plazo y planificar una entrada y salida con grandes
ganancias. Bien, por otro lado, otra conclusión que me gustaría brindarles es que si dejamos de centrarnos en el corto plazo y utilizamos la información presentada para una perspectiva a largo plazo, los datos nos indican de que Bitcoin por lejos es uno de los mejores activos del mundo. Bien, ¿y por qué digo esto? Porque a lo largo de su historia solamente ha tenido 3 años en renta negativa. Está bien, es una renta negativa bastante alta, pero se compensa con los grandes rendimientos que hemos tenido en los años posteriores a ese año negativo. Bien, y si inclusive hacemos una perspectiva de 5 años, podemos ver cómo Bitcoin posee un gran rendimiento con respecto a otros activos más importantes o conocidos como el oro y el SP500. Y así quiero cerrar. Bien, en una perspectiva al corto plazo podemos ver cómo el siguiente año y medio tenemos una gran oportunidad de inversión para Bitcoin y las demás criptomonedas. Bien, y que pueden considerar a Bitcoin en el largo plazo como una magnífica inversión. Hasta acá los dejo, espero que esta información les sea de utilidad y generen buenas inversiones. Un saludo.